Los factores que explican la migración son variados y van desde la insuficiente capacidad productiva de los países emisores, los efectos del cambio climático sobre extensos territorios, hasta la violencia y la inseguridad. También se suman a estos las redes sociales, facilitadoras de nuevas migraciones y búsquedas de refugio con las llamadas caravanas de migrantes, con su expresión más descarnada. Estos elementos contribuyen a explicar los procesos migratorios y sus escalas y composición. La pobreza se ilustra en países como Honduras y Guatemala con índices cercanos al 70%, exacerbado en zonas rurales, sometidas además a los efectos de las sequías e inseguridad alimentaria, aunada a la violencia expresada, por ejemplo, en las mayores tasas de feminicidios de América Latina y el Caribe. Guatemala, país de origen, tránsito y retorno para miles de migrantes cada año debido a su posición geográfica, no solo tiene el mayor flujo de ellos en América Central hacia el norte, sino que es el país de tránsito por donde pasan más del 90% de los migrantes del Istmo Centroamericano, que desde su historia se observó distintos y simultáneos movimientos de desplazados. Como primera tendencia migratoria se da la realizada por los trabajadores agrícolas, denominadas movilidad estatal y temporal o temporal interna y transfronteriza, dada la estrecha relación cultural, geográfica y comercial entre Estados Unidos y los pueblos mesoamericanos. La migración hacia el primero es un fenómeno de largo plazo. Los desafíos económicos y políticos que persisten en esta región del planeta se agravaron por la pandemia de la COVID-19, provocando que más centroamericanos migren hacia el país del norte, en donde la política restrictiva y las deportaciones masivas tuvieron graves consecuencias sobre las comunidades y familias de migrantes. Entre 2007 y 2016 fueron expatriados más de 840.000 centroamericanos. La situación se agravó dada la débil capacidad de respuesta de las autoridades de origen para atender las necesidades de los retornados, muchos de los cuales estuvieron largos periodos en el exterior y con rupturas de lazos familiares. En el último siglo de historia, la sociedad guatemalteca vivió etapas muy difíciles de desarrollo y de vida política. Las dictaduras que se produjeron desde 1954 hasta la Guerra Civil de los años 70 contribuyeron a endurecer y a veces aniquilar todas las condiciones de subsistencia de la mayoría de la población. El siglo XX terminó con un proceso de pacificación forzoso que abrió las puertas a un nuevo periodo de democracia formal abierta a las necesidades de progreso económico impuestas por el empuje financiero globalizado y las exigencias consumistas del sistema neoliberal, generando así una situación de pobreza exacerbada en el país. Sin mayores posibilidades de encontrar fuentes de sustento económico adentro entonces de sus fronteras nacionales, los guatemaltecos y las guatemaltecas, al igual que sus vecinos mesoamericanos, miran al extranjero como la única oportunidad de escapar entonces de la miseria y conseguir una vida digna. México y sobre todo Estados Unidos son los países donde desde principios del siglo XXI siempre más guatemaltecos se refugian en búsqueda de un empleo que les permita ahorrar dinero para sustentar a sus familias en las comunidades de origen. Todo esto pese a las dificultades que este sistema de vida les prevé. El complejo proceso migratorio internacional guatemalteco, por un lado y desde hace varias décadas, ha sido un flujo laboral estacional de jornaleros indígenas hacia la región de Soconusco, en el sur de Chiapas, en México, para trabajar en las fincas agrícolas de la región. Por otra parte está la situación económica en Guatemala, que a partir de las décadas de 1960 y 1970 fue sumamente desfavorable, debido a diversos factores como la inserción de la economía guatemalteca en el contexto internacional, la concentración de las tierras de cultivo en manos de un número reducido de latifundistas y la violencia política. Me salí de Guatemala porque por la guerra, empezó la guerra desde el 82. Pues, si mal recuerdo fue un mes de agosto que salimos de Guatemala. Yo me fui a trabajar en México porque tenía un sueño de seguir estudiando. Mis padres no tienen la posibilidad y la capacidad de que me dieran un estudio. Es por esa razón que yo me decidí a emigrar. A mí me costó y me fue un poco difícil tomar esa decisión de dejar
la familia. Es muy difícil de cruzar la frontera. Uno tiene que aguantar hambre, uno tiene que aguantar sed para llegar a conseguir un trabajo. Es muy difícil porque a veces los agarra la migración y los encierra y pasan días presos. Más que todo se sufre al estar migrando. Es sobre todo a partir de dicho periodo que se observa una migración constante y de diversa composición hacia los Estados Unidos, reforzada por la formación progresiva de redes sociales de apoyo que a la par de dichos flujos se documentó en una fuerte presencia de guatemaltecos en México que se ocupaban en distintas actividades de agricultura, quizás impulsados por la situación económica de su país, con estancias en territorio mexicano que en muchos casos no rebasaban las 24 horas. Dicho de otra manera, se trató de un flujo migratorio pendular. La mayoría de estos desplazados originarios de humildes aldeas en las tierras altas guatemaltecas, predominantemente indígenas, obtenían salarios diarios que rondaban los 70 quetzales, unos $9 aproximadamente, muy por debajo del supuesto mínimo legal frente a las parcelas de suelo arcilloso y quebradizo, que suele ser la única garantía para obtener préstamos y pagar los honorarios de los contrabandistas de personas, que pueden alcanzar hasta los 150,000 quetzales, es decir, unos $20,000. Escuchar cuando una familia es grande en número, ¿verdad? Desde ahí comienza la inmigración, porque a veces los padres ya no se dan abasto de sufragar los gastos que pide la familia, los hijos. A los 12 años empecé a salir de la casa, fui a trabajar en México la primera vez. Durante la última década, la migración irregular de Guatemala hacia Estados Unidos aumentó drásticamente. Se estima que habían 1.3 millones de inmigrantes guatemaltecos viviendo en este país en 2020, un 44% más que en 2013, y más de la mitad de ellos vivían irregularmente en suelo estadounidense. La importancia de la migración como un salvavidas se recalcó durante la crisis de la COVID-19, con un incremento de las remesas a Guatemala por el orden de los $15,300 millones en comparación con los 10,500 antes de la pandemia en 2021, superando con creces los ingresos del gobierno y seguramente rebasando el valor de todas las exportaciones del país. La historia de la migración guatemalteca a Estados Unidos se remonta al menos a un siglo atrás, pero la mayor parte del movimiento se produjo en los últimos 50 años. Los estudios identificaron dos fases distintas de la migración: el desplazamiento de guatemaltecos durante la larga guerra civil del país entre 1960 y 1996 y la migración económica en la posguerra. En este periodo, más de 400,000 guatemaltecos huyeron hacia Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellos migraban dirigentes estudiantiles y sindicales, intelectuales y pueblo en general, a causa de la opresión política. Las cifras de emigración aumentaron con la intensificación de la violencia desde finales de los años 70 hasta los 80, con un repunte tras el devastador terremoto de 1976, mientras las tasas se mantuvieron estables en unos 40,000 guatemaltecos al año durante la década de 1990. Algunos de nuestras familias se fueron, se murieron, porque nos vinieron a atacar también donde estábamos. Seguían metiéndose la guerrilla, pues, a atacarnos. Nos subíamos a dormir en los árboles, debajo de los árboles, en la lluvia. Y entonces estábamos nosotros esperando de que se solucionara la situación de nosotros poder regresar. Pero no fue así, fuimos hallándonos, creciendo, y así fue que después nos trasladamos aquí en San Lorenzo, y hasta hoy en tiempo, desde en aquel entonces, nuestra lucha en vivir era seguir trabajando, aunque sabíamos que estábamos rentando, pero nuestra meta era buscar siempre cómo vivir y pasar la vida. Nosotros desde el año 2011 pues llega aquí en la comunidad lo que es del programa PESA. Ellos nos dijeron que no nos iban a venir a dar pescado, sino nos iban a venir a enseñar a pescar. Nos ha mejorado nuestra calidad de vida desde que ya comentábamos, veníamos por la guerra que hubo en Guatemala, sin nada, venimos, no teníamos tierra ni casa, estuvimos rentando con los mexicanos. Llega un tiempo que nos apoyaron a la gente, más que también cuando llegó PESA,
nos empezaron a impulsar a trabajar y apoyado por unos pequeños proyectos. En años recientes, el flujo de migrantes internacionales guatemaltecos se volvió más diverso y heterogéneo en su composición, de origen urbano como rural. Y la evidencia sugiere que está compuesto por individuos de distintos grupos etarios y género. Sus destinos principales son Estados Unidos y México, pero hasta hace muy poco, la falta de estudios sobre el fenómeno fue el principio por el que se desconocían muchas de sus características, como su composición social, ocupación o los distintos patrones migratorios que lo integran. En Guatemala, las personas con mayores y severas necesidades son miembros de familias que sufren inseguridad alimentaria, los menores de 5 años con desnutrición aguda y las poblaciones en situación de movilidad. Los análisis indicaron que unos 5,3 millones de personas requieren asistencia humanitaria en alimentos, servicios y tratamientos médicos de emergencia, provisión de agua y saneamiento de calidad, alojamiento, protección y observancia de derechos, así como información y derivación apropiada en casos de violencia basada en género y otros tipos. En 2023, el número de personas en necesidad se incrementó en 300.000 personas en comparación con 2022. La tendencia del número de personas en necesidad se muestra en alza desde los últimos años, y es que las crisis que experimentan los guatemaltecos persisten y cada vez empeoran producto de nuevos escenarios. En 2023, el impacto acumulado o remanente de la variabilidad climática extrema, sequías y tormentas tropicales se vio exacerbado por los efectos del fenómeno del Niño. Además, los altos grados de inseguridad alimentaria en fases 3 y 4 de la clasificación integrada a este derecho humano ya no solo se encuentran en los municipios ubicados en el corredor seco, sino en otras áreas del país, principalmente aquellas con pobreza extrema, falta de tierra para el cultivo y conflictividad social y agraria. Los departamentos con la mayor falta de alimentos son Alta Verapaz, Chiquimula, Huehuetenango, Zacatepeques y Sololá, donde entre un 30 y un 45% de su población tiene necesidades de asistencia alimentaria con severidad 3 de una escala de 5. Esta situación de movilidad en condiciones de desventaja para los migrantes configuró un escenario de riesgos y vulnerabilidades, así como un campo propicio para la corrupción, la violación de derechos humanos y el desarrollo de ilícitos como el tráfico y la trata de personas, consecuencias negativas para la seguridad y dignidad de estas personas en ausencia de mecanismos efectivos para su contención y protección en un ambiente de impunidad. En la historia reciente de Guatemala, la migración siempre ha sido concebida como una posibilidad para mejorar las oportunidades de empleo de la ciudadanía. Tradicionalmente, hasta México viajaban 100.000 trabajadores temporales que se mudaban desde sus comunidades fronterizas para el corte del café. El terremoto de 1976 destruyó zonas enteras del interior del país y marcó un flujo migratorio importante, sumado a las dictaduras y la fuerte represión interna escenificada desde los años 80, fomentando una segunda ola migratoria. Después de la firma de la paz en 1996, regresaron de México cerca de 42.000 refugiados, una realidad paralela hacia el interior mexicano en búsqueda de nuevas opciones de vida en Estados Unidos. Aunque los guatemaltecos se establecieron en el país del norte a lo largo del siglo pasado, recientemente aumentaron su número, al igual que otras comunidades de migrantes. Los guatemaltecos se desplazan a través de las fronteras. Mientras tanto, siguen manteniendo a los seres queridos en su país de origen. Numerosas caravanas, algunas con miles de personas, atravesaron territorio mexicano desde la frontera con Guatemala, provocando fuertes tensiones con la Casa Blanca. México, particularmente tras el cierre de las fronteras durante la pandemia por la COVID-19, se convirtió de facto en un tercer país seguro, en donde los migrantes esperan, y a veces por más de un año,
su cita para solicitar asilo estadounidense. El proceso se complicó además por las distintas disposiciones adoptadas por Washington en materia de inmigración. Yo tengo 3 disparos en el cuerpo y a base de eso pues no me dejaron sin caminar. Siempre por extorsión, ¿verdad? Que los mareros le piden a uno. Entonces con terapia yo voy recuperando, pero sí necesito demasiada terapia. Y aquí tampoco no lo tengo, entonces tengo que buscar otras opciones. La frontera sur mexicana, el segundo punto crítico de la ruta hacia los Estados Unidos, después del conocido tapón del Darién entre Colombia y Panamá, es una zona selvática con un sinfín de puntos ciegos por donde cada día pasan cientos de migrantes de diversas nacionalidades. México insistió en que el gobierno del presidente Joe Biden permita a los migrantes acceder a su plataforma digital de solicitud de asilo llamada CBPONE, para evitar que estos ciudadanos crucen el país sin documentos y sean víctimas de las redes de traficantes. De acuerdo con información suministrada por el Instituto Guatemalteco de Migración, entre enero y febrero de 2024 retornaron 18.584 migrantes irregulares a Guatemala desde Estados Unidos y México, frente a los 12.449 del mismo periodo de 2023. Durante este mismo año, el total de personas reingresadas por vía terrestre desde tierras mexicanas fue de 19.665, mientras que traslados aéreos llegaron a unos 4.730. Las estadísticas de retornados a este territorio centroamericano desde los Estados Unidos, igualmente por esta última vía, mostró un alza de alrededor del 28.2% frente a las de 2022. En Guatemala sobresalen las familias completas, incluso infantes sin compañía, dispuestos al menos una vez a cruzar ríos, desiertos, ciudades desconocidas y zonas controladas por narcotraficantes rumbo al norte. La violencia, la inseguridad y las depauperadas condiciones económicas los impulsan a emprender el camino a falta de políticas para enfrentar tales fenómenos, sobre todo dirigidas a las comunidades más rurales. Nos tiene la verdad angustiados de ver cuánto menor guatemalteco, pero era lo mismo, las mismas malas informaciones de que los niños pueden ingresar a los Estados Unidos de una manera gratis, llamando a alguien en los Estados Unidos. Eso no está sucediendo. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, desde inicios de enero de 2024 recibió 157 solicitudes de refugio, de las cuales aprobó solo 82 hasta el cierre de febrero. Ante esta situación, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Bernardo Arévalo, de México y Guatemala, en un comunicado conjunto acordaron el último 17 de mayo fortalecer la colaboración fronteriza entre ambos países en materia de seguridad y movilidad humana para el bienestar de los pueblos, y así abordar los desafíos bilaterales y refrendar la visión de la frontera como un espacio virtuoso. Nosotros queremos una frontera que una frontera que una a nuestros pueblos, al pueblo mexicano y al pueblo guatemalteco. Una frontera que nos permita desarrollarnos y crecer juntos, con beneficio recíproco, en confianza. El encuentro entre López Obrador y Arévalo en la sureña ciudad fronteriza de Tapachula, en el estado de Chiapas, tuvo lugar tras un registro récord en el flujo migratorio en 2023, que se ubicó en 782.176 migrantes irregulares, es decir, una subida anual del 77%, mientras que tan solo en el primer trimestre de 2024, la migración irregular interceptada por México creció cerca de un 200% anual hasta casi 360.000. Los mandatarios acordaron llevar a cabo acciones conjuntas e inmediatas e intercambiar información para combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el tráfico ilícito de personas migrantes. Muchos inmigrantes de origen guatemalteco entraron a Estados Unidos por vías legales y más de una cuarta parte de ellos son ciudadanos estadounidenses. Otros pueden tener el estatus de residente permanente legal o el de refugiado porque solicitaron asilo político, como otros refugiados centroamericanos. No todos los guatemaltecos que residen legalmente en Estados Unidos tienen intención de quedarse permanentemente. Algunos salieron de su país debido a la extrema pobreza y actualmente son titulares de visados de trabajo temporales
que les permiten laborar en Estados Unidos durante un tiempo limitado. Cuando sus documentos finalizan, los guatemaltecos pueden solicitar una prórroga o regresar a su país. Queremos cruzar Guatemala, llegar a México y en México pedir asilo político. Eso es lo que queremos hacer, tanto como yo, como los demás compañeros, como los demás compatriotas que andan aquí. ¿Usted cree que si el país estuviera bien, salieran todo un montón de personas para acá a buscar un mejor futuro? No. Las disparidades en las condiciones de vida y en la economía sugieren que la migración procedente del norte de Centroamérica probablemente no disminuirá en el corto plazo. Por consiguiente, es fundamental fomentar una migración regular, segura e institucionalizada desde estos países. Esto puede lograrse a través de iniciativas como programas de migración temporal, que requieren sistemas de migración robustos, marcos jurídicos y normativos sólidos. Si bien el desarrollo económico puede proporcionar los recursos financieros para migrar, también incrementa los ingresos en el país de origen y hace que la movilidad humana sea menos atractiva. Por ende, brindar mejores oportunidades en los lugares de ascendencia puede contribuir a reducir la migración en situaciones difíciles. En su mayor parte, los migrantes enfrentan condiciones extremas durante sus desplazamientos que pueden durar semanas, causar la muerte de algunos y dejar a muchos agotados y enfermos. Estos viajes son particularmente difíciles para las mujeres y las infancias, dada la amenaza de violencia y trata de personas durante el recorrido. Sin embargo, las migraciones hoy día constituyen un factor que alivia diversas presiones sociales generadas por la falta de acceso a mejores condiciones y oportunidades de desarrollo personal, familiar y comunitario en los países de origen. La migración la integran quienes apuestan entonces por el futuro de sus seres queridos y el de las próximas generaciones. Por ello, están dispuestos al trabajo forzado, a vender su mano de obra al mejor postor, sus conocimientos y experiencias. Son trabajadores esenciales para las economías de los países a los que se dirigen, pero también son una pérdida para los lugares de nacimiento. Así, llegamos al final de este espacio. Les invitamos a seguir en sintonía de Telesur. Visiten entonces las redes sociales de Entre Fronteras. Hasta la próxima semana en una nueva emisión de su programa.